Ahora bien, la mejor manera para estudiar la Biblia, como he estado tratando de decirles, es estudiarla libro por libro. Y leer un libro por completo hasta el final si te es posible hacerlo, o por lo menos hojearlo por pocos días, pero leerlo completamente como un todo. El libro es una unidad de la Biblia. La Biblia es una biblioteca de libros, los cuales son de distintos tipos. Ahora, al momento estamos estudiando cartas, y las cartas omitidas en el Antiguo Testamento están todas en el Nuevo, y la mayoría de ellas son de Pablo. Bien, aun cuando en aquellos tiempos era costoso y difícil de enviarlas, hemos conseguido algunas cartas que han sido desencavadas por arqueólogos y otras han sido descubiertas en bibliotecas. Entre todo tenemos alrededor de 14.000 cartas escritas en aquel tiempo, lo cual es bastante, y cuando tú comparas aquellas cartas con las que tenemos en la Biblia, encontramos que hay algunas comparaciones muy interesantes. El promedio de longitud de una carta en aquellos días era entre 18 y 209 palabras. Ese es más o menos el límite, lo cual es realmente bastante pequeño, pero cuando alguien las tiene que cargar por cientos de millas, tú entenderás que mientras más livianas sean, más se facilitaba el cargarlas. Pero las cartas de Pablo son mucho más extensas que aquellas. Existen una o dos cartas del mundo antiguo. He señalado, por ejemplo, que Cícero escribió una carta de 2.500 palabras, la cual fue la más extensa de sus cartas. Y un hombre llamado Séneca escribió una que sobrepasa las 4.000 palabras, la cual rompió el récord de todos los tiempos. Excepto por la carta de Pablo a los romanos, la cual tiene más de 7.000 palabras, es la carta más extensa que tenemos del tiempo antiguo. Por lo tanto, es una carta muy especial. El promedio de las cartas de Pablo fue más o menos 1.300 palabras, pero aquí hay una de 7.000. Así que ahora contamos con solamente 2 charlas de 40 minutos cada una para abrirlas y estudiarlas. Lo que estoy tratando de hacer con estas charlas es darte las llaves para que tú mismo las abras y extraigas su tesoro. Mi intención no es la de darte la información con cuchara. Lo que estoy tratando de hacer es darte las llaves para que tú puedas decir, ahora creo que yo mismo seré capaz de leer y entender por mí mismo lo que el escritor intenta decirme. Ahora bien, la carta es también inusual por un número de razones. Hay un saludo de apertura bastante extenso, pero hay un saludo de despedida aún más extenso todavía. Hay un capítulo completo que no es nada más que gente enviando su amor, una lista larguísima. Es bastante inusual dedicar un párrafo tan largo completamente para informar sobre saludos de amigos para otros amigos. ¿Por qué Pablo lo hace? Y cuando tú lees la carta parece ser más una conferencia, más bien que una carta. No es para nada una carta informal, conversativa, que tú enviarías a alguien contándole de tu esposa, hijos y todo lo demás. Esta es realmente una conferencia, es quizás aún más que una conferencia, porque al leerla sentirás que a través de ella Pablo discute con la gente. Es una clase de diálogo. Está constantemente objetando un discurso y luego él mismo contesta dicha objeción. ¿Pecaríamos contra aquella gracia con abundancia? Dios lo prohíbe. Como ves, es una conversación. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Ahora bien, otra de las cosas que la hace diferente al resto de cartas que tenemos de Pablo es el hecho de que está escribiendo a una iglesia que él nunca la visitó, una iglesia que él no fundó, una iglesia con la cual él no tiene ninguna clase de contacto. Pues bien, Pablo cuida sus iglesias muy fielmente sin interferir el trabajo de nadie. Así que, ¿qué hace escribiendo la carta más extensa de todas a una iglesia que él no empezó y que nunca visitó? Eso explica por qué tantos saludos. Él está tratando de establecer una relación con ellos ante los ojos de los miembros de aquella iglesia, haciéndoles notar que él conoce un buen número de personas que ellos conocen también, lo cual es exactamente lo que tú haces cuando escribes a alguien que no conoces. Intentas conseguir algún tipo de conexión diciendo, bien, yo soy amigo de tal y tal. Es justamente lo que sucede cuando digo a un no creyente que soy pastor o predicador. Usualmente ellos me dicen, ¿sabe que el segundo primo de la esposa del jardinero de mi abuelito estuvo en la iglesia? Lo que intentan ellos establecer es un tipo de conexión o relación. ¿Captas ahora la idea de lo que Pablo está haciendo en aquel último capítulo? Ahora bien, él ha escrito antes siquiera de llegar a tener una relación personal con ellos. Ahora es obvio por la carta que él tenía una genuina ambición de encontrarles, de conocerles y para ellos conocerle a él. Entonces, ¿por qué tiene esta ambición? Él está intentando visitarlos, él lo dice, espero que pueda ir a visitarles. Así que, ¿por qué no esperar hasta que los pueda visitar? ¿Por qué enviar una carta tan larga? ¿Por qué no lo deja para más adelante? ¿Por qué no lo posterga? Pero él tiene un real propósito en ello. Esta carta es más entusiasta que las otras cartas.
Cuando estudiamos Gálatas son white hot, eso quiere decir bien chéveres. La verdad es que estas cartas son más bien intelectuales. Como he dicho antes, es como una conferencia y se presenta un poquito más cálida, pero en general es una carta muy fría, por lo tanto es obviamente diferente a sus otras cartas. No hay muestra de crisis, no hay controversias que requieran su corrección. Como dijo alguien, no hay escena de batalla. Eso me gusta. En la mayoría de sus cartas hay una escena de batalla, él está peleando por algo. No hay nada de eso aquí, así que, ¿por qué entonces fue escrita? Es quizás una carta general que la quería circular. Es un sermón impreso, es un tratado, entonces, ¿por qué la envía a Roma en particular? Esta es la pregunta contra la cual vamos a luchar. Ahora bien, desafortunadamente, los estudios de la Biblia nos dan muchas preguntas, por lo menos una docena de respuestas han sido dadas al por qué esta carta fue escrita, pero las podemos agrupar bajo tres razones básicas. Algunas de ellas empiezan con el escritor. Algunos dicen que no. La razón se la debe encontrar en ambas partes, los escritores y los lectores, y la relación que existe entre estos dos. Otros dicen que la razón para escribir una carta es para ser hallada solamente entre los lectores. Y esto nos guía a tres muy diferentes enfoques sobre la carta a los romanos. Voy a darles las tres. Déjame ser bien franco en esto, la tercera es mía, tanto como yo la pueda entender. Pero vayamos a través de las otras dos y cada una de ellas son dos variedades de esa respuesta. Así que les voy a dar 6. Pude haber duplicado el número, pero solamente voy a darles 6 principales. Esta es la manera de pensar que realmente necesitas adoptar para llegar al fondo de una carta, especialmente cuando es un poquito oscuro como la carta a los romanos. Empecemos con el escritor. ¿Podemos encontrar las razones de esta carta en Pablo? Bien, el año es más o menos 55 después de Cristo. Pablo ha estado predicando por 20 años. Él ha completado su misión en el este mediterráneo. Ha plantado una iglesia estratégica en cada ciudad grande del este mediterráneo. Ha terminado su trabajo. No es que ha evangelizado a todo el mundo, sino que ha plantado una iglesia en cada provincia para que haga la evangelización. Así que él ha terminado. Ese era su objetivo y como un buen cristiano tenía una meta a la que debía llegar y supo cuándo la alcanzó. Me encontraba hablando en Darby y dije, me pregunto si vuestra iglesia tiene una meta que cumplir en los próximos 12 meses, porque si no tienes una meta u objetivo claro, no vas a saber si ya lo alcanzaste o no. Así que levanten la mano aquellos que sepan cuál es la meta de su iglesia. Una fila completa levanta su mano y nadie más lo hizo. Así que ninguna de las otras iglesias tenía una meta. El pastor estaba sentado en la plataforma conmigo, él saltó de su silla y dijo, yo no sé cuál es la meta de la iglesia, y era esta toda su gente. Yo le dije, déjeme decirte, es un cambio de pastor, lo que necesitan, porque cuando toda la congregación tiene una meta de la cual el pastor no tiene la menor idea, puedo adivinar cuál es esa meta. Pero como ves, es importante para los cristianos tener metas, así pueden saber si las han alcanzado. Pablo tenía una meta y la alcanzó, y el este mediterráneo estaba establecido, ahora quería irse al oeste, de manera que sigue adelante. Su acto final en el este fue hacer una gran colecta a favor de los pobres de Jerusalén. Para entonces Jerusalén estaba atravesando por una hambruna y estaban desesperadamente pobres, estaban en recesión, seria recesión. De manera que Pablo, como su último acto, enseña a las iglesias a compartir lo que tenían y recolectó dinero para los creyentes pobres de Jerusalén. Y la tomó así como muchos cristianos hoy están colectando dinero. Así que fue este su acto final. Luego de esto tomó 3 meses de pausa en Grecia antes de llevar el dinero a Jerusalén. Tuvo que esperar por el buen tiempo para tomar el barco. Está estancado en Grecia por 3 meses. Tuvo tiempo para escribir y escribió esta carta larguísima durante esos 3 meses. Y la gente dice que está tratando de poner su mensaje en escrito porque no puede ir y predicar por siempre. Cuando continúas con tu ministerio empiezas a pensar, ¿sabes qué? Yo no voy a poder hacer esto por siempre, debo tenerlo en vídeo o en alguna otra forma permanente, pero él no tenía vídeo, así que lo tuvo que poner en escrito. Esto es lo que ellos dicen, y lo que ellos dicen es que él estaba dejando un récord permanente de su evangelio, el evangelio que él predicó para que la gente pueda tenerlo como referencia permanente. Y ciertamente él empieza diciendo, no me avergüenzo del evangelio.
Y luego él continúa hablando sobre el Evangelio. Tal vez es simplemente que Pablo está haciendo una afirmación sobre su prédica, una última voluntad, un testamento. Sus más maduras reflexiones. Él no sabe cuánto más puede viajar o hablar y está diciendo, este es mi Evangelio, este es mi manifiesto. Esto es con lo que él se identifica, un resumen de su doctrina, si quiere ponerlo así. Otra forma de esta teoría es que la está haciendo más que eso. Él está poniendo en forma escrita las objeciones sobre su evangelio a través de los años y las respuestas a esas objeciones, y aún hoy en día la gente publica libros sobre aquellas objeciones, respuestas a objeciones a la fe cristiana, cómo contestarlas. Y Josh McDowell es un destacado ejemplo de alguien que ha publicado libro tras libro sobre cómo contestar preguntas que la gente hace y las objeciones que hacen. Por lo tanto, la gente dice que no es solamente una afirmación de su evangelio, es también una afirmación de sus argumentos que ha encontrado a medida que los predica, y Pablo dialogó en gran manera tratando con preguntas y respuestas, y las respuestas que dio a las objeciones que recibía. Y ellos dicen que esto explica el porqué de su carta. Yo no lo creo así porque hay ciertos rasgos en ella que realmente cuestionan esta teoría. 3 preguntas en particular. ¿Por qué enviar esta a Roma si es que este es el resumen de su manifiesto? Su evangelio, ¿por qué solo enviarlo a una iglesia? ¿Por qué no enviarlo más allá? Pero no lo hizo. La segunda grande objeción es que este no es el evangelio de Pablo. Desafortunadamente, muchos cristianos han cometido ese error y lo que dicen es que si no está en los romanos, entonces no es parte del evangelio. Pero hay entonces muchas otras cosas que no están aquí, que son parte del evangelio que Pablo predica. No hay ni siquiera una cosa sobre el reino. Más conocemos que Pablo predicó sobre el reino de Dios. Hay otras cosas que no están aquí, omisiones que saltan a la vista. Realmente no hay nada sobre la resurrección de Jesús o de su ascensión, nada sobre la iglesia, nada sobre su comunión. No hay nada sobre cielo o infierno. No hay nada sobre arrepentimiento, aún sobre nacer de nuevo. Y hay una ausencia deslumbrante sobre alguna mención de que Dios es Padre. Tal vez tú nunca notaste estas cosas porque una vez más cuando lees deberías notar lo que no está allí, pero tendemos a no hacer eso. Cuando escuches a un predicador, nota sobre lo que no está predicando. Eso te dirá sobre ese predicador tanto como sobre lo que él está diciendo. Por lo tanto, este vacío te dirá que este no es un resumen de las prédicas de Pablo. Este no es el evangelio completo. Así que aquellos que construyen su predicación basados a la carta de Pablo a los romanos van a tener deficiencia en número en aquella área. Y la tercera razón por cual no puedo creer que este es el motivo por el cual Pablo lo escribió es que los capítulos 9 y 11 no encajan en ninguno de estos dos. Tú sabes aquel pedacito en la mitad del capítulo 9 y 11 donde Pablo desnuda su corazón por los judíos y dice, quiero decirles lo que siento por ellos. Él dice, yo iría al infierno si eso llevaría a ustedes al cielo. ¿De qué se trata todo esto? No tiene nada que ver con el evangelio que está predicando, y desafortunadamente los estudiosos que nos dicen que esta es la razón por la cual se escribió encierran los capítulos 9 y 11 en un paréntesis. Esto no fue realmente parte de eso. Yo fui llevado a través de Romanos cuando estudié en la Universidad de Cambridge por un brillante profesor de la Biblia al cual debo muchísimo. Su nombre, John A.T. Robinson, el arzobispo de Woolwich. Cuando él estuvo en Cambridge en mi día de graduación, suena como muy antiguo, ¿verdad? En aquellos días él fue uno de los más brillantes profesores en todo el país gracias a un tío llamado J.A. Robinson, quien fue uno de los más finos profesores de la Biblia en el siglo pasado. Ahora, yo debo estar cuidadoso con esto. Cuando llegó a ser arzobispo, escribió un libro llamado Honesto ante Dios y llegó a ser famoso como el destructor de la fe. Gracias a Dios, en aquellos días regresó a Cambridge, volvió a la Biblia y recobró su fe en la palabra de Dios. Él me enseñó Romanos 1:8, dijo que pararía allí porque el resto no era parte de aquello. Ahora bien, ¿no te resulta un poco extraño? Porque Pablo no dividió su carta en capítulos, sino que partió directamente desde Romanos 8 hasta Romanos 9 y continúa desde Romanos 11 hasta Romanos 12. No hay descanso para nada. Escuchemos la continuación al final de Romanos 8. Él dice, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas en el presente, ni cosas que vendrán, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús.
Pero ¿qué hay sobre los judíos? ¿Acaso Dios no los separó? No. Mira la continuidad. Después el capítulo 11 termina con una gloriosa descripción de alabanza a la misericordia de Dios. Su misericordia. Y luego inmediatamente en el capítulo 12 dice, yo les ruego por la misericordia de Dios. Esta división en este capítulo realmente dañó la palabra de Dios. Pablo no dividió su carta en capítulos, él simplemente escribió y podemos ver una continuidad, que esta teoría no lo nota. Dice que Romanos 1:8 es el Evangelio, 9:11 son el paréntesis que fue añadido, pero no lo son. Estos capítulos son realmente la clave de toda la carta. Observemos la segunda teoría. Esta teoría empieza con la relación entre escritores y lectores entre Pablo y los romanos. Y dice que debe haber una razón por la cual Pablo escribe todo esto a Roma. Ahora, ¿qué hay en Roma que provocara a Pablo a escribir esta carta? ¿Por qué la escribió antes de ir a Roma? Y las dos teorías dadas al respecto son las siguientes. Primeramente fue la capital del Imperio Romano y Pablo siempre quiso sembrar una iglesia en una ciudad estratégica. Y entre todas las ciudades, esta era la más estratégica. A Pablo le interesaba dar una mano en la iglesia en la capital del Imperio de los Gentiles, así que él quiere ser parte de la iglesia y ayudar a la iglesia. Esto es completamente comprensible. Todos los caminos dirigen a Roma. ¿Sabes que en tiempos antiguos, cuando solíamos tener postes para el telégrafo, lo recuerdan? Por lo menos algunos de ustedes, cuando los cables telefónicos solían ir por arriba en el aire y no se escuchaba esto de las fibras ópticas todavía. Cada poste telegráfico en Gran Bretaña, aquella pieza en forma de cruz, los 4 o 5 brazos, el tope del poste, estaban siempre dirigidos hacia el lado Londres. ¿Sabías tú que estos siempre señalaban hacia Londres? Así que donde quiera que te encontrabas en el país, querías saber dónde está ubicado Londres, solo tenías que ver el poste más cercano, por cuanto siempre estaba dirigido a Londres. En la misma manera, todos los caminos se dirigían a Roma, y cada camino por el cual Pablo había viajado, si él hubiese estado en aquella ruta o camino tarde o temprano, habría llegado a Roma, y aquello está bien claro en su corazón. Yo quiero llegar a esa capital estratégica, la metrópoli, y ayudar a establecer el trabajo. Bien, tengo la certeza de que hay una gran verdad en esto, y es que Pablo les escribió una carta de introducción, de autorrevelación, de manera que lo pudieran llegar a conocer. Es como su propia carta de recomendación. En lugar de pedir a alguien más que escribiera por él, él lo hizo por sí mismo. Pablo no estaba como muy limpio para hacerlo. Ellos pudieron haber oído que él era un predicador controvertido. Pablo pudo haber tenido esa relación muchas veces. Bien, usted nos ha dado algo para pensar. Por eso él está escribiendo esta carta para mostrar que él no es un predicador controvertido, que él está predicando el evangelio que ellos ya le habían escuchado y que les estaba enviando un ejemplo de su sermón. Bien, esta es una teoría muy interesante, pero no creo que paga la cuenta todavía. Pero es algo que nos puede acercar hacia la verdad. Roma significaba para Pablo el portón hacia el oeste, hacia España. Y ahora que él ya evangelizó parte del este del Mediterráneo, él siente que debe ir al oeste. Siento que debo sentar una nueva base que está más cerca de mi campo. Si ves que Jerusalén fue la primera base, la segunda fue Antioquía, pero Antioquía es horriblemente lejos desde España, así que está buscando una nueva base y la está viendo como un portón hacia el oeste, pero solamente planea visitarlas. Él les dice, yo no voy a quedarme con ustedes, estoy solamente visitando y luego quiero que me envíen a España. Así que esta es la razón por la cual él escribió, para conseguir un portón hacia la parte oeste del Mediterráneo, posiblemente. Buscando su apoyo y confianza posiblemente, pero todavía yo no creo que esto explica el por qué él escribió esta carta. Así que vayamos un poquito más adelante. Puede haber elementos de verdad en esto. Déjame decirle desde el principio que realmente hay un elemento de verdad en esto, pero no toda la verdad. Ambas teorías dan la idea de que Pablo está tratando de conseguir algo de los lectores para sí mismo, pero no es la verdad. Él está queriendo darles a ellos. Él dice, yo quiero ministrarles, quiero ir y darles un regalo. Hay una segunda razón. Esto todavía no explica aquellos 2 capítulos 9-11 donde él habla mucho sobre Israel, porque él los menciona si solamente quiere su apoyo para el trabajo misionero en el oeste. Aquellos capítulos, los cuales representan un problema para todas estas teorías, se convirtieron en la clave para la parte más importante de la carta.
como lo veremos. Ninguna de estas teorías explican los capítulos 12-16, los cuales son muy prácticos en cómo vivir. Se ocupan de 3 o 4 problemas más usuales. Porque Pablo no da una charla general sobre ética y comportamiento cristiano, porque aísla solamente estos 3 o 4 problemas peculiarmente prácticos. Bien, espero que ya ahora estén todos un poquito perplejos, se ven cansados y un poquito confundidos. Quédense ahí, estamos ya casi allí. Acerquémonos ahora a la carta desde el punto de vista de Roma. En otras palabras, para decir cuál fue la necesidad de Roma por esta carta. Ahora, ¿cuál fue la idea de Pablo al escribirla o qué esperaba Pablo encontrar como resultado? Pero ¿cuál era la situación de Roma que necesitaba todo lo que Pablo dice? Porque entonces veo que ya tenemos la llave para descubrirlo. ¿Cuál era la situación? Bien, la situación era interna y externa. La ciudad de Roma era la situación externa, la cual aparece en la carta una y otra vez. Si lee Romanos 1, se lee como un periódico de domingo publicado en la ciudad de Roma. Las cosas que suceden, por ejemplo, Romanos 1 es uno de los pasajes de la Biblia que trata de la homosexualidad en ambos hombres y mujeres. ¿Por qué lo hace? Porque Roma era un semillero de aquello. Hay algo extrañamente importante sobre esto. Londres está convirtiéndose rápidamente en lo mismo. Ahora, lo que estaba pasando en Roma era que de los primeros 15 emperadores romanos, 14 eran homosexuales. Y si así era el imperio, ¿puedes imaginarte cómo era la corte? Por supuesto, la metrópoli completa. Y Pablo trata con muchas situaciones en Roma. Hay un extrañamente moderno anillo en esto. Él está tratando con conducta antisocial, de niños desobedientes a padres, de gente que no hace caso a leyes u órdenes, de violencia y crimen incontrolable. Este es un cuadro sobresaliente de la antigua capital del imperio, y es un cuadro bastante rústico que tenemos en Romanos 1. Algunos de los problemas que resultaron más tarde en el área reflejan fácilmente las escenas políticas y sociales. Por una parte, todo el mundo en Roma evadía el pago de impuestos. No se podía conseguir la tasa de impuestos recolectada. A propósito, te das cuenta de que no hay nada nuevo sobre recolección de impuestos. ¿Te das cuenta de que Jesús no habría nacido en Belén si no hubiera sido debido a la colección de impuestos? Nosotros deberíamos tener un poco de actitud cristiana ante estas cosas que más bien nos cambia la idea. Bueno, así es como el Salvador vino a nacer allí, por la recolección de impuestos que de repente se les ocurrió hacer. Así que puede traer beneficios, pero como ves, ellos tuvieron reales problemas coleccionándolos y tratando de conseguir recuperarlos. En Romanos 13, ahora ustedes cristianos no se olviden pagar sus impuestos. Cuando tú lees a través de aquello, encuentras que la situación política y social de la ciudad de Roma en aquel tiempo era difícil. Por esto Pablo está tratando de ayudarlos con sus necesidades en aquel ambiente, tratando de ayudarles a ver aquel ambiente. Él ya los está ministrando antes de llegar allí. Yo creo que la razón por la cual él trató de hacerlo, mejor dicho, lo hizo, es porque él no estaba seguro de que si debía ir o no debía ir. Él supo que iba a ser arrestado y puesto en prisión. El Espíritu Santo se lo había revelado todo esto de antemano. Él no sabía si hubiese podido cumplir con su objetivo de predicar en Roma, así que dijo, bien, voy a predicar antes de llegar allí, y busca acoplar sus palabras a su situación en una ciudad de vicio y crimen, sin ley alguna. Dijo entonces, el Evangelio es la respuesta para esta situación. Él dijo, yo no me avergüenzo de él. Hace algunos años fui a Roma, 1947 para ser precisos, fue cuando tenía 17 años, ahora pueden hacer cálculos. Y fui a la ciudad de Roma en un día que estaba solo. Decidí caminar por el Appian Way y caminé millas por Appian Way. Pasé por las
catacumbas donde los primeros cristianos adoraban. Regresé a la ciudad, subí a la colina desde donde puedes ver Roma, una ciudad tremenda, y miré hacia abajo a las piedras a mis pies. Eran las mismas piedras que estaban allí en los días de Pablo. Las piedras originales del Appian Way estaban todavía allí. Piedras pavimentadas de gris, miré hacia abajo y pensé dónde yo estaba parado. La calle tiene solamente 10 pies de ancho. Estoy parado en las mismas piedras en las que vieron los pies de Pablo y pensé en él viniendo encadenado entre 2 soldados romanos, subiendo por la calle. Me dije, ¿qué estabas pensando, Pablo, cuando viniste arriba de esta colina y vio esta metrópoli vasta? Vio todos estos edificios, el Foro Romano, el Coliseo. Cuando viste eso, Pablo, ¿qué pensabas? Inmediatamente vinieron estas palabras a mi mente. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Es poder de Dios para todo creyente. Y pude sentir lo que él sintió cuando vio la metrópoli por primera vez. Yo estaba impresionado con la magnificencia de Roma. Que él dijo, yo no me voy a avergonzar, no me acobardo, tengo dinamita conmigo que puede hacer volar todo esto y marchar en la ciudad de Roma con el Evangelio en su corazón. Bien, yo creo que envió la carta adelante a causa de Roma, mensaje que es, no dejes que el mar entre en el bote salvavidas. El salvavidas tiene que estar en el mar, pero cuando el mar entre en el bote salvavidas, estás en problemas. La iglesia debe estar en el mundo, pero cuando el mundo entra en la iglesia, ésta se hunde, no puede salvar a nadie. Y es realmente un hilo recurrir a una carta de ministerio a cristianos quienes tienen que vivir en esta ciudad donde los niveles de vicios, crimen y violencia han abarcado toda la sociedad. Este es un mensaje para nosotros también. Pero no creo que hemos llegado al corazón de ellos todavía. Yo creo que la verdadera razón por la que escribió fue interna para la iglesia. No para el estado de la ciudad de Roma, sino para el estado de la iglesia. Ya sabemos lo suficiente sobre el estado de la iglesia en Roma. Sabemos exactamente cuál fue el problema. Había una crisis, un problema, y así fue como se levantó. Lo que no sabemos es quién funda la iglesia de Roma. Yo no tengo ninguna clave. Lo que sé es que hubo gente de Roma en Jerusalén en el día de Pentecostés. Dice visitantes de Roma. Y no tengo duda alguna de que algunos de ellos fueron convertidos aquel día en medio de los 3,000 bautismos. Y ellos debieron haber sido los primeros en llevar el evangelio a sus casas en Roma, porque esta era una colonia. Un gueto, desafortunadamente, un gueto de 40,000 judíos en Roma en aquel tiempo. Ya habían judíos esparcidos alrededor del Mediterráneo, 40,000 de ellos en la ciudad. Y no hay duda de que la primera iglesia romana empezó en aquel gueto, con hebreos creyentes en Jesús, llenos del Espíritu Santo, y por eso en el primer capítulo, como vemos, la iglesia era enteramente judía y creció. Y sin dudas, el Evangelio fue adoptado entre los mercaderes y comerciantes que siempre estaban entrando y saliendo a la ciudad. Entonces viene un emperador llamado Claudio. ¿Han visto la obra en televisión? Jacobi. Derek Jacobi actúa como Claudio I. Ahora bien, Claudio era antijudío. Él los observaba para encontrar una excusa y sacarles fuera de Roma, así que dijo que había un disturbio entre los judíos sobre una persona llamada Crestas. Crestas, lo cual fácilmente podía haber sido Christus. Pero él no lo percibió correctamente. Creo que esa fue la razón. Hubo un amotinamiento en el gueto de los judíos entre los seguidores de Crestas y los judíos. Ahora, eso sucedía donde quiera que Pablo iba. Los judíos eran los verdaderos enemigos del Evangelio. Y por lo tanto, de Roma. Ahora en el gueto judío hay un disturbio sobre los seguidores de Crestas. Cristos. San Claudio lo dice. Todos ustedes judíos fuera. No pueden vivir en paz ni siquiera entre ustedes. No los tendré en Roma. Y 40,000 judíos tuvieron que abandonar Roma en aquel año. Bueno, no puedo recordar en qué año.
No lo tengo escrito, así que no se los puedo decir. Tendrán que resolverlo por ustedes mismos. Los judíos fueron expulsados. Entre ellos había una pareja judía llamada Aquila y Priscila. Esos nombres pegan un tono, y en Hechos 18 dice que Pablo se encuentra con Aquila y Priscila en Corinto, pues que ellos fueron sacados de Roma por Claudius. Así que todos ellos se quedaron juntos. Pero para este tiempo la iglesia cristiana en Roma tenía ya algunos miembros gentiles, y de repente la iglesia en Roma se encogió de una gran iglesia judía a pequeña iglesia gentil, pero luego creció, porque aquellos pocos gentiles evangelizaron a otros gentiles. Así que ahora tenemos, en lugar de una casi totalmente iglesia judía en Roma, una casi enteramente iglesia gentil. Luego de esto fue que murió Claudius. El siguiente emperador dijo: ustedes judíos pueden todos regresar. Ustedes son buenos para los negocios, lo cual es verdad. Él no fue el último gobernante en invitar a los judíos para que ayuden en la situación financiera, y todos los judíos vinieron en flotas, incluyendo los creyentes. Pero los gentiles eran quienes dirigían la iglesia. Ahora, ¿empiezas tú a sentir la crisis? Los creyentes judíos habían regresado, y ¿quién lo iba a decir? Ellos no eran bienvenidos y los creyentes gentiles estaban a cargo. Eso sucedió antes y ha estado sucediendo desde entonces. Yo temo que esto siga sucediendo y la gente tenga que salir y regresar e integrarse otra vez. No es tan fácil reintegrarse en una comunidad, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes lo saben. Bien, ahora ese era el problema. Y existía una tensión entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles dentro de la iglesia. Yo creo ahora que tenemos ya las llaves para abrir Romanos para ti. Todo lo que dice Pablo es conseguir que estos dos grupos se integren en una sola comunidad. Cuando miras a través de la carta, encuentras que casi todas las partes de ella tratan de esa situación. Él habla sobre el pecado primero, y habla sobre el pecado en la ciudad de Roma. Y luego dicen: ustedes gentiles son pecadores. Judíos son pecadores. Empecemos derecho aquí. Todos somos iguales pecadores ante Dios. Los judíos no son mejores que los gentiles. Los gentiles no son mejores que los judíos. Todos son pecadores. Luego, él continúa con las justificaciones. ¿Cómo nos podemos enderezar ante Dios? Y dice: todos nosotros podemos justificarnos por fe, aunque sean judíos o gentiles. Y mientras continúa a través de la carta, dice siempre: judíos y gentiles son los mismos. Necesitamos ser salvos de la misma manera. Estamos cubiertos por el mismo cielo. Somos salvos por la misma sangre. ¿Por qué están discutiendo sobre quién es el más importante? ¿Quién está primero aquí? ¿Quién es más importante que el otro ante los ojos de Dios? Entonces, en los capítulos 6 y 7 trata de los dos problemas peculiares que los gentiles tienen con el Evangelio y que los judíos tienen con el Evangelio y que nosotros tenemos, nuestros viejos amigos: el legalismo y la licencia. Los gentiles estaban propensos a ir por la licencia y los judíos eran propensos a ir por el legalismo. Así que en el capítulo 6 él trata con la licencia y les dice: ¿no se dan cuenta que cuando fueron bautizados ustedes terminaron con el pecado? No hay dominio sobre ustedes nunca más. Pero en el capítulo 7 él trata con el legalismo y habla de su propio pasado. Él dice que trataba de guardar la ley, pero que no pudo guardar la 10ª ley. Les dice: ustedes no pueden guardar la ley. Así que están lidiando con la licencia de los gentiles y el legalismo de los judíos. Y luego dice en el capítulo 8: ahora voy a hablar sobre la libertad del espíritu. Y hemos llegado a Gálatas otra vez en aquellos 3 capítulos. Pero está tratando con judíos y gentiles y les dice: ustedes dos tienen problemas. Ustedes son pecadores. Ustedes dos están justificados por la fe y ustedes dos tienen problemas con el Evangelio. Ustedes gentiles van por la licencia. Pecaríamos que la gracia puede abundar. Ustedes judíos pueden regresar al legalismo. Él les dijo: ustedes pueden seguir la ley de Dios con sus mentes, pero encontrarán otra ley entre sus miembros que siguen la ley del pecado, y termina diciendo: el bien que quiero hacer no lo puedo hacer y lo malo que no quiero hacer lo hago. Por eso es que el legalismo te deja en amarga frustración y desespero. Desdichado hombre que soy. Lo que necesitamos es libertad del espíritu para unir a los judíos con los gentiles. Ahora viene a los capítulos 9 y 11, los cuales son cruciales en la carta. Como ves,
Los gentiles son propensos a pensar así y nosotros todavía lo hacemos. La mayoría de iglesias en este país piensan así. Nosotros somos el nuevo Israel. Hemos reemplazado a los judíos. Ellos están fuera de los propósitos de Dios. Nosotros estamos dentro. Y la mayoría de los capítulos 9 y 11 tratan de la tensión entre gentiles y judíos. Todavía hoy se trata con lo mismo porque las iglesias en este país están en lo que se conoce como teología de reemplazamiento, lo cual es que Dios se ha lavado sus manos de los judíos y la iglesia ahora es Israel. Eso no es verdad. El nombre de Israel nunca fue dado a la iglesia en el Nuevo Testamento y Pablo tiene que decir, ¿piensas tú que Dios ha terminado con los judíos porque lo han rechazado? ¿Crees tú que Él los rechazó? Nunca. Esa sección completa se convierte en clave del libro. Y la clave para la relación entre los gentiles y los judíos, y él lo dice, estamos en contra de esta vieja pregunta que he sugerido temprano. Él dice, ustedes gentiles no estén orgullosos porque los judíos fueron desechados y ustedes fueron atraídos. Ustedes también serán desechados si es que no continúan en la bondad de Dios. Palabras fuertes. Cristianos, ustedes también están o serán desechados si no continúan en la bondad de Dios. Así que no se enorgullezcan sobre los judíos. Él dijo, les voy a decir un gran secreto. Un día todo Israel será salvo. Ellos serán traídos a la rectitud y los judíos y gentiles serán un árbol de olivo para Dios. Ahora ustedes ven que estos dos capítulos se convierten en la llave para abrir toda la cosa. Esto es sobre todo el problema interno de la iglesia. De los judíos habiendo sido anulada, los gentiles regresaron y ahora estos dos grupos no pueden llevarse bien el uno con el otro. Cada uno dice, nosotros somos mejores que ustedes. Los judíos dicen, nosotros fuimos los primeros, y los gentiles dicen, pero ustedes fueron desechados y nosotros los hemos reemplazado. Y Pablo dice, no. Bueno, pararemos aquí y tendremos un merecido descanso. Bien, todavía no he terminado la última charla. Si me permite, la terminaré ahora. Estoy tratando de mostrarte de esta situación interna en la iglesia de Roma, la tensión entre los judíos y los gentiles. Es realmente la clave de toda la carta y Pablo trata de eso en cada página. Él usa toda clase de doctrinas y pensamientos para ocuparse de ello, pero es básicamente después de remover la tensión entre los judíos y gentiles. Ves que en el Antiguo Testamento había un profundo golfo y si fuiste al templo allí había una gran barrera entre la corte gentil y las otras cortes. Y los anuncios en las barreras decían, no gentiles. Y te acuerdas que Pablo fue arrestado porque fue falsamente acusado de haber tomado un gentil más allá de aquella barrera. Pero espiritualmente él lo había estado haciendo por más de 20 años porque dice en Efesios 2, la puerta del medio ha sido destruida ahora y los judíos y los gentiles entran juntos en un lugar santo. Así que eso es lo que él ha estado predicando. Pero finalmente ellos lo acusaron de practicar en el templo. Y esto fue cuando fue arrestado en los disturbios en Jerusalén. Así que se está tocando un punto muy sensible en el corazón de Pablo. Los judíos y gentiles en Roma, ambos los creyentes de Jesús, están sin embargo en tensión el uno con el otro. Por eso, él dice, todos ustedes son pecadores, todos están justificados por fe sin importar que sean judíos o gentiles. Todos ustedes son hijos de Abraham por fe, no hay diferencia entre ustedes. Y luego dice, ahora ustedes gentiles, paren ya su licencia, ustedes gentiles, paren su legalismo. Y el capítulo 8 entra en la libertad de espíritu. Después de los capítulos 9 y 11, él habla sobre la historia de los judíos, su pasado, su presente y su futuro. Y les dice, les voy a decir un secreto. Un día todos ellos regresarán. Un secreto maravilloso que, por supuesto, todos ellos necesitaban conocerlo. Y era ver a Jesús. Y cuando lo hayan visto, la nación entera se dará cuenta del gran error que cometió cientos de años atrás. Pero cuando lleguemos a la parte práctica de Romanos capítulos 12 y 16... los cuales hablan de asuntos de conducta, él solamente se enfoca en aquellos que causan tensión entre los judíos y gentiles. Ahora, ¿qué clase de asuntos podría causar tensión?
Alimento, esa es la primera cosa más obvia. Dieta, porque Jesús fue bastante estricto con las dietas, así que menciona los alimentos ofrendados a los ídolos. Él se ocupa de aquel problema. Alimentos que los creyentes judíos sienten que no pueden tocar y que los gentiles se sienten felices al hacerlo. Después, Él se ocupa con el problema de tener un día especial cada semana. Una vez más, está manejando una tensión. Los creyentes gentiles no observaban el domingo como algo especial. Hay una cantidad inmensa de pensamientos absurdos sobre el cumplimiento del domingo. Escuchen, domingo no es sabbat. Nosotros alabamos el domingo a Dios porque este es el octavo día de la creación. Es el primer día de la segunda semana de la creación. Y domingo es el primer día de la semana de trabajo de Dios. Y nosotros no estamos conmemorando su descanso o su adoración el sábado. Estamos celebrando que ha regresado al trabajo. Es justamente lo que hizo el domingo de Pascua y empezó a recrear todo el universo. Mientras que los primeros 6 días de creación creó el cielo y la tierra primero y la gente después. Ahora, Él está creando nueva gente primero y nuevo cielo y después tierra. Pero ahora nosotros estamos en la segunda semana de creación, así que, aleluya, el domingo va a ser el día más ocupado de la semana para los cristianos. No es un día de descanso como te podrás dar cuenta. Es el día más ocupado para Dios. Más gente es nueva creación en Cristo. El domingo más que ningún otro día de la semana. El Espíritu fue derramado el domingo, así que domingo es un día de celebración para los cristianos, pero nunca fue día de descanso para los primeros cristianos. Por 300 años los cristianos no podían adorar a las 11 de la mañana ni a las 6:30 de la tarde, lo cual, como ustedes saben, era la ley de los medas y persas. Pero, como ves, ellos tenían que adorar muy temprano en la mañana, 4 o 5 de la mañana, y más o menos 9 o 10 de la noche, porque los judíos solo tenían vacaciones los días sábados. Los creyentes gentiles solían ir a Roma en sus vacaciones, lo cual era cada 10 días y no cada séptimo día. Y los esclavos no tenían ningún día de vacaciones. Y la mayoría de los primeros cristianos eran esclavos, por eso no pudieron guardar el domingo por 300 años. Pero en una iglesia compuesta por creyentes judíos y creyentes gentiles, puedes ver la tensión que pudo haberse creado. Los judíos guardaban un día especial y Pablo les dice, escuchen, es absolutamente asunto de elección. Lo que quiera que hagan, háganlo como para el Señor. Y si cualquiera de ustedes desea guardar un día en especial, está bien, dejen que lo haga para el Señor. Y si otros entre ustedes quieren considerar todos los días como días del Señor, bien, tú estás libre para hacerlo también. No se juzguen unos con otros, pero dejen que cada uno sea persuadido en su propio entendimiento. Pues bien, hoy en día también tenemos que enfrentar asuntos como este y necesitamos la misma clase de flexibilidad, sin quejarse contra el otro. El Señor nos dirige a hacer algo, pero eso no significa que tú tienes que decir a todo el mundo que deben hacerlo. Solamente si está en las Escrituras, puedes mandar a otros que lo hagan, pero hay muchas áreas en las cuales nosotros mismos hacemos nuestras reglas, las cuales no están en las Escrituras y necesitamos aprender a vivir juntos. Así que Pablo maneja o trata con estas tensiones. Aún en la última parte de esta carta, él está ocupándose de estas tensiones que resultan cuando tienes una comunidad compuesta de creyentes gentiles y de creyentes judíos juntos. Hoy en día están naciendo más y más iglesias judías. ¿Tú lo sabías? Hay una comunidad mesiánica en Londres. Y una vez vinieron a mí para preguntarme si me gustaría ser uno de sus ancianos. Yo dije que me sentía profundamente honrado que una asamblea de creyentes judíos solicite a un gentil ser uno de sus ancianos. Yo dije, no siento que es correcto que lo haga. No puedo siempre cumplir por mis responsabilidades con mi presente ministerio, pero dije, gracias por tenerme en cuenta. ¿Por qué lo hicieron? Ellos dijeron que no querían ser exclusivamente judíos y creí que eso era grandioso. Que ellos iban a adorar en sábado, bien, no hay ninguna ley que diga que ellos tenían que adorar en domingo. No hay ninguna ley que diga que nosotros tenemos que hacerlo. Es un día de descanso. El emperador Constantino, cuando se convirtió al cristianismo, estableció precisamente eso. Yo creo que es la peor cosa que pudo haber pasado al cristianismo. Algunos creen que fue lo mejor, pero de repente todo el mundo tuvo que hacerse cristiano y todas las tiendas tenían que ser cerradas los domingos y domingo tenía que ser día de descanso, así que los cristianos podían dormir hasta tarde. Déjame decirte que si no toca regresar al tiempo de adorar a las 4 de la mañana y 10 de la noche, pronto nos daríamos cuenta quiénes son los verdaderos cristianos.
nos deshiciéramos de los cristianos domingueros rapidísimo. Como vemos en esta carta, Pablo está lidiando con esto desde el principio hasta el final con un grupo de creyentes en la ciudad de Roma, tratando de vivir por Cristo, enfrentando condiciones sociales, pero enfrentando además una tensión interna entre judíos y gentiles. Pero si lee la carta a los romanos ahora te darás cuenta que hemos encontrado la clave. Ahora estamos listos para mirar a la epístola en sí misma y lo que enseña. Y heme aquí, estoy otra vez ya por media hora. ¿Qué les puedo decir? Léelo otra vez. Muchos se han beneficiado grandemente invirtiendo tiempo en leer este libro. Yo puedo darles algunas palabras claves. Una vez más, tal vez no lo notes, es trágico cuando no notas la palabra de Dios cuando estamos leyendo la Biblia. ¿No es extraño que nos saltemos sobre ella? Estamos muy familiarizados con ella, pero la palabra de Dios es la palabra clave. Aparece más que ninguna otra palabra, 153 veces, lo cual significa una vez por cada 46 versículos. Si te gusta jugar con calculadoras, puedes seguir calculando. Pues bien, esta es la clave. Esto es sobre Dios. Tú eres el pueblo de Dios. Ustedes gentiles, ustedes judíos, ustedes todos son el pueblo de Dios, el cual es el centro y enfoque de tu iglesia. Cuando pones las palabras Cristo y Señor juntas, eso te da la segunda mención más importante. Aun cuando las puse de esta manera, Cristo 65 veces, Señor 45 veces, júntalas y tendrás 108 veces. Así que, de verdad, estas dos palabras juntas pueden sobresalir aquí. Es interesante que ley aparece como la siguiente palabra más frecuente. Ya ves, muchas veces la palabra clave de un libro en la Biblia es cuán a menudo aparece una palabra. Esto te da un énfasis. En ocasiones te puede confundir, pero por lo general es una buena guía. Ley aparece muchísimo. Él habla bastante de la palabra ley porque estos judíos regresaron con todo su legalismo y él tuvo que detenerlo y no permitir que entrara a dominar a la iglesia. Estaba bien guardar los sábados y comer comida, coser cuando era una comunidad enteramente judía. Pero ahora es una comunidad gentil y los judíos que están regresando deben ser cuidadosos de lo que hacen con las leyes antes de tratar de convertir a los gentiles en judíos. Después aparece la palabra pecado. ¿Has escuchado la clásica historia del nuevo predicador que vino y algunos le fueron a escuchar y cuando regresaron a casa se preguntaban de qué trataba la predicación? Dijeron predicó sobre el pecado. ¿Qué dijo sobre eso? Está en contra del pecado. Lo que debemos ser, pero Pablo está en contra del pecado, pero esta palabra sigue apareciendo y él no está hablando solamente sobre el pecado allí en la ciudad de Roma. Él está hablando sobre el pecado aquí mismo, entre creyentes. Él dice que no importa, Dios está en contra del pecado, entre creyentes o no creyentes, y Dios lo juzgará, lo cual es muy importante tomar en cuenta. Permítame resumirlo. Los cristianos son justificados por la fe, pero serán juzgados por obras, porque las obras son el fruto de la fe. Por lo tanto, el pecado en los cristianos sí es importante, es bien importante. Así que pecado tiene un concepto clave aun cuando él está hablando a cristianos, y fe es la próxima palabra clave, excepto por esta importante palabra, justicia. Fe es mencionada 40 veces. Es fe que los une, ellos fueron unidos en fe, ellos todos hijos de Abraham a través de la fe. Pero ahora la palabra clave, el concepto clave, el pensamiento clave que aparece es justicia. Y particularmente la justicia de Dios. Ahora, ¿sabes lo que guiaba a Martin Luther a la fe? Fue aquella frase, la justicia de Dios. Él la odiaba. Él la temía y un día se encontraba afuera y un trueno y un relámpago quemaron un árbol. Muy cerca cayó de él al piso. Y el pensamiento que llenó su mente fue la justicia de Dios. Y vio la justicia de Dios como algo para temer, como algo que era muy puro, muy santo, que nos condena al infierno. Y entonces un día él se dio cuenta que aquella frase, la justicia de Dios, significa la justicia que Él quiere darnos a nosotros. Que no es algo que Él va a guardárselo para sí mismo y juzgarnos.
Esto es tanto que es algo que quiere compartir con nosotros. El Evangelio es el Evangelio de la justicia de Dios. Son buenas noticias. Dios quiere darte a ti su justicia. De esto se trata. Pero por supuesto para los gentiles y judíos hay un problema, pero un problema bastante diferente. Para los gentiles el problema es su propia injusticia, pero con los judíos el problema es su justicia. Y yo no sé cuál es el grupo más difícil para tratar. Sí lo sé, para la gente buena es más difícil para llegar al reino de Dios que para la gente mala. La autojusticia es realmente imposible. Una vez fui a predicar o hablar en la Liga de Mujeres Bautistas. Esa no es mi escena. Me siento como Daniel en medio de la guarida de leones en la Liga de Mujeres Bautistas. Fui allí y una dama muy agradable vino hacia mí y dijo, ¿es usted el predicador para esta tarde? Le contesté, sí. Ella me dijo, ¿qué va a hablar? Dije, gracias. Oh, dijo ella, ¿suena bien? Así que me levanté para hablar y ellas estaban allí y dije, yo solo quería decirle dos cosas acerca de la gracia. Número 1, gracia significa que tus malas obras no necesitan tenerte fuera del cielo. Todas las damas sonrieron al joven ministro. Les gustó el comentario, estuvo bien. Dije, en segundo lugar, tus buenas obras no te ayudarán a llegar al cielo tampoco, y sus caras se cayeron. Y no les gusté más. Les dije que eso es lo que significa gracia y esta querida presidenta se acercó a mí después y me dijo, ¿está tratando de decirme que todas las buenas cosas que he hecho siempre han sido vanas? Dije, no, no fueron vanas. Fueron vanas para otra gente. Ellas ayudaron a otros, pero no te ayudarán a ti. Ella dijo, pensé que eso es lo que dijo y nunca más habló conmigo otra vez. Nunca me invitaron para regresar a esa reunión y eso fue todo. Ya ves, esa es la ofensa de la justicia de Dios, porque lo que está realmente diciendo es que tú tienes que arrepentirte de tus buenas obras. Ahora, infortunadamente, la mayoría de la gente cuando escucha la palabra arrepentimiento piensa en todas las malas cosas de las cuales deberían arrepentirse, pero no es así. La cosa más difícil es arrepentirse de las buenas cosas, y cuesta un poco. Pablo dijo que cuando él considera su rectitud o justicia, él siente que fue o que era como un estiércol humano. Esto ocasiona al decir algo. El profeta Isaías fue igualmente franco. Él dijo algo más apropiado para las damas, como Pablo lo recuerda haber sido para los hombres. Lo que Isaías dijo es que tu propia justicia era como un paño menstrual, que no es algo con lo que quieras desfilar en público. Ahora, la Biblia dice que tu propia justicia puede ser la barrera más grande entre tú y la justicia de Dios y es mucho más fuerte. Hay un avivamiento en las prisiones británicas al momento. ¿Sabías eso? Dios está realmente moviéndose en las prisiones de nuestra tierra. Él va a traer reales evangelistas de las prisiones. Vamos a tener avena espiritual por toda la tierra. Es emocionante, ¿verdad? Un amigo mío, cuando fue convertido, se arrepintió de sus pecados. Fue a la policía y confesó un crimen que nunca fue descubierto. Y se encontró él mismo en corte, y porque él lo había confesado, el juez le dio la sentencia más baja de 2 meses. Él entró y se lo dijo a todos acerca de Jesús. Ellos lo llamaron el obispo, pero después de 2 meses él tuvo que dejar sus discípulos, así que regresó otra vez a la policía. Confesó otro crimen, regresó y me dijo, yo soy el único evangelista en Gran Bretaña, enteramente financiado por Su Majestad la Reina. Pero él es ahora un buen conocido evangelista nacional cuyo nombre la mayoría de ustedes habrán escuchado. Pero Dios está haciendo esto. Es muchísimo más fácil para gente como él entrar al reino de Dios. Una estación de televisión en Canadá que estaba transmitiendo para todo el país, el director me dijo que tú puedes hablar sobre cualquier cosa que quieras por 20 minutos. Yo dije, voy a hablar sobre el reino de Dios. Su cara se cayó. Él dijo, ahora es un canal comercial, necesitamos mantenerlos interesados y en sintonía. Dije, de eso es lo que quiero hablar. Esta es mi materia favorita y era la materia favorita de Jesús también. Él dijo, está bien. Observe en el lente de la cámara y hable por 20 minutos sobre el reino de Dios. Habían teléfonos en el estudio para que la gente llamase y el primer teléfono sonó y una voz de mujer dijo, hola, soy una prostituta. Estaba una prostituta allí mismo en Yonge Street, Toronto. Ella dijo, he estado observando el programa y dijo, tengo una pregunta que hacer. Dije, ¿cuál es su pregunta? Ella dijo, ¿cómo puedo entrar en el reino, por favor? En ese reino. Le dije, ¿por qué quieres entrar allí? Ella dijo, es tiempo de que enderece mi vida.
Pensé, aleluya, estoy predicando el evangelio correcto, por lo menos porque tú lo puedes decir. Si a la gente buena le gusta la prédica, estás predicando el evangelio incorrecto. Si le gusta a la gente mala, estás con el evangelio correcto. ¿Entiendes que el evangelio es el evangelio de la justicia de Dios? Tú no tienes que producir nada por ti mismo. Todo es disponible para ti en Cristo. Esta es una gran noticia, ¿verdad? Pero es malas noticias para aquellos quienes han estado en todos los servicios voluntarios y con los rotarios y hecho muchas cosas buenas. Ellos son muy difíciles de llegar con el evangelio, porque ellos han hecho muchas bondades y el real arrepentimiento significa que te arrepientes de tus malas obras y te arrepientes de tus buenas obras también. Yo raramente escucho a predicadores decir arrepiéntanse de sus buenas obras. Pero te diré que las buenas obras son más propensas a tener gente fuera del cielo que ninguna otra cosa. Porque te hacen sentir bien. ¿Sabes una cosa? Es muy raro en una reunión de oración que escuche a alguien pedir por misericordia. Lo cual es trágico porque Dios está súper lleno de eso, así que tú pidas por ello lo tienes. Esta es una de las oraciones que puedes estar seguro de que será contestada, pero la gente necesita sentir de que son muy malos antes de que rueguen por misericordia. Así que pedimos por guía, bendiciones y todo el resto porque nosotros no pensamos que somos lo suficientemente malos para rogar por misericordia. Pero cuando Dios escucha una oración, Dios es misericordioso conmigo. Un pecador, las puertas del cielo se abren de par en par. Él no puede resistir esa clase de oración. Él está muy lleno de misericordia. Encuentras la palabra misericordia a través de todo Romanos. Dios está ansiando darnos su justicia. Él dice, aquí tienes, ten algo de la mía. Tú jamás tendrás suficiente por ti mismo. Así que cuando predicas el evangelio de justicia, el problema con los gentiles es su injusticia. Y ellos necesitan tener el deseo de justicia para poder venir a Cristo. Pero el problema con los judíos es que tienen demasiada justicia o rectitud. Ellos dicen, soy suficientemente bueno. Así que Pablo tiene que ocuparse con ambos. Y nos da salvación como un proceso. Y creo que ustedes sonrieron anteriormente cuando hablé sobre reciclar a hombres y mujeres, pero usé aquella más que lo que uso salvación ahora porque la gente entiende eso. Yo quiero que ellos reciban el mensaje. Y salvación, la palabra inglesa más cercana es salvaje. Rescate en español. No seguridad. Yo encuentro una enorme cantidad de gente que quiere ser salva. El evangelio no se trata de cómo ser salvo, sino de cómo ser rescatado. Cómo ser reciclado, cómo ser rescatado del basurero, al cual Jesús llamó infierno. Y cómo ser reciclado y ser hecho útil a Dios otra vez. Ahora, que el proceso de reciclar toma tiempo. Estoy siempre preocupado cuando alguien me dice se salvaron 7 personas el último domingo. Yo digo, no, ustedes tuvieron 7 que empezaron a ser salvas. La salvación es un proceso. Yo no estoy salvo todavía, pero tengo más compasión con el predicador negro en el estado del sur, quien oró así, Señor, no soy lo que debería ser y no soy lo que voy a ser, pero alabado sea el Señor. No soy lo que fui. En otras palabras, yo he sido salvo. La palabra salvo ocurre en 3 tiempos verbales en el Nuevo Testamento. Hemos sido salvados, estamos siendo salvos y seremos salvos. Dice en Hebreos que Jesús vendrá por segunda vez para traer salvación para aquellos que están esperando por Él. Así que Él va a traer salvación para mí. Así que no lo he conseguido todavía. Si ves la parte de mí que no es salva todavía, voy a tener un cuerpo nuevo. Estoy ansioso por recibirlo. Serán 33 años de edad de acuerdo a mi Biblia. No puedes esperar 33 otra vez cuando están en los 60. Son buenas noticias. Los jóvenes no lo verán así. Pero son buenas noticias para aquellos que lo están logrando y hay unas cuantas caras aquí. Son buenas noticias, pero mi cuerpo no es salvo todavía, no es redimido todavía, pero va a ser y hay partes de mí que no han sido salvas todavía y que no las puedes ver. Una de las cosas más difíciles que me han preguntado fue cuando un hombre vino a nuestra iglesia por primera vez y pensé que podía llevarle a casa. Así que le invité al auto y lo llevé a casa y le pregunté, ¿qué piensas del servicio? Dije, ¿primera vez en la iglesia? Él dijo, sí, por largo tiempo. Dije, ¿qué crees sobre el servicio? Él dijo, bien. ¿Y la prédica? Él dijo, ¿sabe? Usted dijo algo, dijo que Jesús te salva de tus pecados. Yo dije que sí, que Él lo hace. Por eso Él es llamado Jesús. Dijo, deme una lista de todos los pecados de los cuales Él le ha salvado. Oh, caramba, eso sí que es un reto, ¿verdad? Y confesé con vergüenza que no creía haber sido salvo todavía. Y Dios usó un no creyente para decirme,
tú no me dejas salvarte. ¿Ya ves? Ahora Jesús no solamente vino a darnos el tiquete o la entrada para ir al cielo y perdonar el pasado. Él vino para salvarnos. No vino para salvarnos del infierno, eso es un bono. Él vino para salvarnos de nuestros pecados y quitar los pecados del mundo, ponerlos rectos. Así que, ¿cuántos de ustedes han sido salvos de sus pecados? Ustedes han sido salvos. Es un proceso que lo vamos a deletrear en términos más bien un poco difíciles, pero Pablo usa algunos de esos términos. Él no usa los primeros 3 términos. Los teólogos los usan y yo los he puesto allí para que tú los reconozcas cuando los escuches. Y si lees comentarios sobre Romanos, los puedes relacionar. Pero empecemos aquí. Justificación, santificación, glorificación. No me gustan estas palabras ni un poquito. Son latino e inglesas y las palabras latino e inglesas son largas, multisílabas y abstractas y no me gustan. Por eso una buena prédica usa inglés anglosajón en lugar de decir sangre, lágrimas, trabajo duro y sudor, lo cual es anglosajón. El latino inglés lo dice sacrificio, dolor, labor y transpiración. Bien, ahora, ¿cuál realmente te dice algo? ¿Sudor o transpiración? Bien, los caballos sudan y los hombres transpiran, pero las damas brillan. Así me han dicho. Pero estas son palabras latinizadas, pero tomémoslas. Justificación. Hay una Biblia de Nueva Guinea en inglés popular. ¿Alguien aquí ha estado en Nueva Guinea? Alguien me dijo que sí, que ellos habían estado allí. De todas maneras, hay un inglés popular y en lugar de justificación, lo cual no entiendo para nada, Dios dice que estoy bien. ¿Verdad que es hermoso? Miren cómo sus caras se han alumbrado. Esta es una maravillosa traducción. Tiene que estar en los buenos libros de Dios. Es para Dios decir que Él está bien. Lo que la gente piensa sobre este hombre o aquella mujer, ellos están bien en mi libro. Eso es justificación, una hermosa bendición. Pero esto es solamente el principio de la salvación. Pero esto nos libra de la culpa del pecado, lo cual significa una relación rota con Dios. Y Dios dice, tú estás bien, tú eres mi hijo. Ya ves, cualquier otra religión en el mundo dice, ponte tú mismo recto ante Dios y luego puedes estar recto con Dios. Esta religión dice, Dios dice que tú estás recto o justo primero. Conocí a un hombre en el norte de Inglaterra que estaba encargado de cuidar un reformatorio para chicos malos y había un chico en aquella escuela que él trató de reformar, pero no pudo hacer nada con él. Intentó el más duro tratamiento, pan y agua, intentó el tratamiento más suave, privilegios, nada lo cambiaba. Era un rebelde y un día mi amigo lo llamó a su oficina y le dijo, mira, he intentado todo para corregirte, pero tengo algo más que quiero intentar, pero no puedo hacerlo sin tu consentimiento. Él dijo, quiero adoptarte. Me dijo, quiero que tomes mi nombre. Así que si te metes en problemas desde hoy en adelante será mi nombre el que tú arruines. Quiero que dejes este lugar y vengas y vivas en mi casa. El chico me miró y mi amigo le dijo, ¿me darás permiso para hacer esto? El chico dijo, sí. Si te cuento ahora que el chico vivió una vida perfecta, se estaría diciendo mentiras. Pero si te digo que desde aquel momento él lo quería, tener una vida perfecta, entonces te estaría diciendo la verdad. Por eso es que Dios puso justificación antes de santificación. Él dice, limpiémonos. Esta culpa de pecado. Tú eres mi hijo adoptivo. Tú estás en la familia. Es mi nombre que mancharás ahora. Vas a salir de esta escuela de la ley, estás llegando a la gracia, estás siendo parte de adopción. Así es como empieza, pero esto es solo el principio de la salvación. Mucha gente piensa que ya han llegado cuando la obtuvieron, pero no, ellos han sido puestos en la plataforma correcta. Así que la segunda parte de la salvación es la santificación. Habiendo sido puesto en libertad de la culpa del pecado, la relación que estaba ahora rota está restaurada. Ahora somos libres del poder del pecado. Así que la atadura está rota de manera que la santificación viene por fe, al igual que la justificación. Nosotros somos justificados por fe, somos santificados por fe. Tú no tienes que producir por ti mismo, sino que necesitas seguir confiando. Cada momento, cuando seamos librados de la presencia del pecado, todo el proceso será completo en glorificación.
¿Te gustaría vivir en un mundo en el cual no hay nada que no puedas disfrutar, en el cual no haya tentación? ¿Puedes imaginártelo? No hay nada que no puedas tener. Carambas, así será el cielo, literalmente. Así que los teólogos hablan sobre rectitud o justificación, que implica que somos justificados en base a la fe en Cristo. Así que su justicia cubre nuestra injusticia. Somos puestos ante Cristo cuando somos bautizados en Cristo. Somos revestidos de Él, somos bautizados en Él. Así que ahora Dios solamente puede verle cuando mira hacia nosotros. Nosotros estamos escondidos en Cristo. Está impuesto, pero necesita ser impartido también. No se trata de ser cubierto solamente, se trata de que llegue a ser parte de nosotros. Dios quiere impartir su justicia hacia nosotros, no solamente acreditarla a nosotros. Al momento que lo creemos, nos es acreditado por justicia. Pero entonces quiere que lleguemos a ser justos también, y últimamente ese proceso será completado solamente cuando estemos parados en gloria y lo veamos tal como es. Lo siento, les he dado un mal movimiento allí. Está bien. Así que salvación es el tema que él usa para juntar a los gentiles y judíos. Miremos finalmente el perfil de los romanos. No los puedo llevar por allí. Sería demasiado largo. He tratado de darles un sentir para ello. Puede dividirle nítidamente en fe, esperanza y amor. Esta es la Trinidad de las virtudes que una y otra vez es tomada por los escritores del Nuevo Testamento. Lo veremos particularmente en Primera de Pedro, pero los primeros 4 capítulos son referentes a la fe, y entonces una nueva palabra aparece en el capítulo 5. Esperanza, y se refiere al futuro. Fe observa al pasado y lo que Dios ha hecho en Cristo. La esperanza mira al futuro y lo que Cristo va a hacer. No solo con los gentiles, sino con los israelitas también. Entonces, en el capítulo 12:16, la tercera palabra aparece. Amor. Esto se refiere al presente continuo. Ahora va a ser un shock para aquellos que están tomando notas. ¿Qué hay de eso? Créanme, ese es el perfil más simple que pude encontrar. Bien, la verdad es que es mío propio. Tengo un perfil más grande y más detallado escrito aquí, pero ni siquiera me atreví a empezar a darlos en los 9 últimos minutos que me quedan. Pero me gustaría darles por lo menos la forma de la estructura de los romanos para que por lo menos tengan una idea. Yo siempre analizo con el sistema primera, 1A. Tome las divisiones más grandes, después subdivida y luego algún momento voy a estar dando las subdivisiones. Y luego aún estas subdivisiones a las que voy, 1A. Y luego se convierte en una manera más fácil de analizar las escrituras, así que puedes ver la estructura de ello y ver cómo ha sido construida, pero he tratado de ser tan simple como he podido al explicar este perfil. Veamos el principio y el fin porque Pablo tiene sus saludos aquí y allí. Tratemos de aquello. Él comienza dándole su mensaje, el cual es trinitario. Dios, Hijo, Espíritu, y en la apertura misma las deja. La salvación trinitaria la cual él predica. Luego envía saludos al grupo completo. La corporación del cuerpo da saludos a los santos en Roma. Pero cuando llegamos al final de la carta, él no habla sobre su mensaje, pero sí habla sobre su método de evangelismo, lo cual es muy importante, porque en Romanos 15 él dice, ustedes escucharon mi mensaje, vieron cómo vivía y fueron testigos de señales y milagros. Todo por el poder del Espíritu Santo. Así les he comunicado completamente el Evangelio. Él no te lo dice porque no ha ido a Roma, pero dice, he comunicado el Evangelio completo desde Jerusalén hasta lo que es hoy la Albania moderna. Él lo hizo por palabra, lo hizo y lo firmó. En el presente hablamos sobre palabras, hechos y maravillas. ¿Has escuchado eso? Siempre que señales y milagros aparecen en la agenda, hablamos de palabras, hechos y milagros, pero ahora, palabra, obra y hecho, notas que 2 de ellas son para el ojo y una para el oído. Una en el ojo es más valioso que 2 en el oído, pero 2 en el ojo y una en el oído es buena comunicación. Escuchen, la gente no está esperando escuchar el Evangelio, sino que ellos están esperando verlo. Y tienen el derecho de verlo y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrárselo, para demostrarles y también para declarar el Evangelio, y Pablo lo hizo.
y lo declaró y lo demostró con una confirmación humana de cómo vive y la divina confirmación de señales y milagros. Nosotros deberíamos buscar hacer lo mismo. Y luego después tiene una cantidad inmensa de saludos para individuos o de individuos. Así que empieza con saludos corporativos para todo el grupo, termina con saludos individuales en todo el capítulo. Ahora que hemos tratado con el principio y el fin de la carta, vayamos a las 3 etapas de sus argumentos, y cada una de las 3 principales etapas es subdividida en 3 etapas más pequeñas. No estoy tratando de poner a Pablo bajo este modelo. Está allí mismo, muy claramente. Si lo lees, encontrarás este modelo tan claro como el agua. Pablo es un pensador muy sistemático. Me pregunto si tenía esta clase de perfil antes. No lo sé, pero como que le calza muy bien. Los primeros 8 capítulos, la explicación del Evangelio de Pablo sobre los judíos y gentiles siempre se dirige a los judíos primero y luego a los gentiles. Dijo, lo debo a todo el mundo. Me pregunto si tú alguna vez lo sentiste. La gente dice tenemos el derecho de decir a otras religiones sobre Jesús. No tenemos el derecho de hacerlo. Tú estás en deuda y la deuda no puede ser pagada hasta que lo hagas. Pablo dijo, estoy en deuda. Soy un deudor ante los judíos y gentiles. Yo les debo a ellos. No es un derecho decirles sobre el Evangelio, es una responsabilidad. Estamos pagando una deuda. ¿Por qué Dios debería pagarte? Si, por ejemplo, descubres una cura para el cáncer, tendrías el deber de decírselo a todo el mundo. No te preguntarías, tengo el derecho de ir y decirles, he encontrado una cura para el cáncer. Dirías, lo debo a todos los cuales están sufriendo de cáncer. Bien, Pablo era un deudor y este acontecimiento de su evangelio fue centrado en este tema de la justicia. Justificación es revelada en Roma y en nuestro mundo pagano, y con su ira en contra de la sociedad. Y la prueba de esa ira, entre otros, es que la gente es culpable de apetitos incontrolables y de relaciones no naturales. Y lo ves a cada paso. Apetito incontrolable y no natural, relaciones pervertidas. Y todo está allí a la mano. Pero la justicia de Dios no es solamente revelada en la ira de Dios contra el pecado, es acreditada a nosotros a través de la muerte de Cristo, y porque Él cargó nuestros pecados, nosotros podemos tener su justificación. Nunca te olvides que la cruz fue doble sustitución. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos están muy felices de apilar sus pecados sobre Jesús en la cruz y decir que Él nos los ha quitado. Pero Jesús solo lo hizo para apilar su justicia sobre mí. Él, quien no conoció pecado, fue hecho pecado por mi culpa, para que nosotros podamos escapar del infierno. No, sino que para que podamos alcanzar la justicia de Dios en Él. Esto es una ganga. ¿Qué ganga? Jesús dijo, dame todos tus pecados y yo te daré toda mi justificación. Y aquella justificación es acreditada a nosotros. Esta es nuestra cuenta. Tan pronto como creamos que Jesús murió por nosotros. ¿No es asombroso? Quiere decir que el Evangelio y la justificación han sido alcanzadas. No es solamente acreditada para nosotros. Necesita ser alcanzada en nosotros, pero es alcanzada por la vida del Espíritu. Dios aún nos da el poder del Espíritu para que lleguemos a ser justificados. Pero ya ves, una amenaza trinitaria está sucediendo aquí. La ira de Dios, la muerte de Cristo, la vida del Espíritu, la Trinidad de fe, esperanza y amor, y la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Van a través de toda la Escritura, parte de la unidad. Entonces, habiendo dicho en cada paso que la ira de Dios está sobre los judíos, quienes pecaron, y los gentiles, quienes pecaron también, la ira de Dios está sobre la justificación de los judíos y la injusticia de los gentiles, y luego dice, pero la muerte de Cristo es para los judíos y gentiles, y dice, ve por la vida del Espíritu, no vayas por el legalismo o licencia, sino que ve por la libertad del Espíritu y su vida en nosotros. Así es como escapamos de este terrible círculo vicioso de pecado y muerte. Entonces, en los capítulos 9 al 11, su tema cambia de justificación a Israel, y él simplemente va a través de 3 cosas, los vestigios del pasado de Israel. Él dijo, no todos los que sean judíos son verdaderos israelitas, pero Dios siempre tuvo un remanente del pasado. Él tenía 7,000 los cuales no doblaron su rodilla ante Baal,
Y aun cuando hay muchos judíos en todo el mundo, Dios nunca falló en tener un remanente de judíos que confiaron en Él. Y por los últimos 2000 años siempre han habido creyentes judíos. Sin embargo, pocos todavía. Gracias a Dios ahora se están multiplicando como nunca. Hay por lo menos 50,000 judíos quienes creen en Jesús. Y el número se está multiplicando rápidamente. Aleluya por ello. Es un poquito de lo que tendremos en el futuro. La reducción de vestigios del pasado de Israel, tristemente, el capítulo 10 habla sobre la actual resistencia al Evangelio. Ellos son la gente más difícil de predicarle sobre Jesús. Por una parte es por el antisemitismo de los cristianos en los pasados 2000 años, pero también porque corta las raíces del orgullo de los judíos y su justificación. Mientras más guardan la ley, es más difícil. Estaba en una fiesta, algunos de ustedes estuvieron tal vez conmigo en Israel. Oh, lo siento, mejor es que no empiece aquella historia. El tiempo, mi esposa me está saludando, muchas gracias. La futura restauración de Israel al convenio, y luego Pablo apela ante sus lectores y trata con estas áreas de cómo se deben comportar en el Estado y la sociedad, y Roma, la cual ellos vivían, pagando sus impuestos, orando por los líderes del Estado, y está todo allí. Así que espero que ese perfil con el número de capítulos que les hemos dado pueda darles el sentir de los argumentos de Pablo y su estructura. Ahora puedes ir y leer. Dios les bendiga mientras lo hacen. Es una de las más fructíferas partes del Nuevo Testamento, y conozco un buen número de personas quienes lo han pensado cuidadosamente, los que enfrentaban persecución y han estado en prisión. Ellos han memorizado las cartas a Pablo a los romanos como preparación para ello, así que pueden llevarlas con ellos y almacenarlas en sus corazones. Es una carta muy grande, difícil, sustanciosa, pero premia a aquellos que buscan a Cristo. Investiguen las Escrituras porque llevan sus testigos. Bien, muchas gracias por su atención.